Esta semana se llama Bo, que significa ven o ve. Está en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y esta es la parashá que nos habla de Pesaj. Nos habla de la gran celebración de la Pascua. Cuando nosotros analizamos el concepto de la Pascua, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un concepto preconcebido en América Latina, que la última noche que Yeshua celebró la Pascua con los discípulos, fue una institución. O sea, como se ve de este lado del mundo, en Occidente, es que la Pascua que celebró Yeshua no era algo nuevo, que nunca había sucedido. Y hay una separación entre lo que la Torah dice, lo que el Brit Hadashah dice y lo que hacemos hoy. Los que no estuvieron viendo hace 2 semanas, hablé sobre las tradiciones, el video de los miércoles. Es interesante notar que cuando nosotros hablamos del Pesaj, es algo que para nosotros empezó en el Éxodo, pero que todavía no ha terminado. Y la mentalidad latinoamericana es una mentalidad un poco extraña, porque analiza la Biblia desde la perspectiva en que ellos están viviendo hoy. Aparte de eso, hay una descontextualización del acontecimiento bíblico con lo que hoy estamos realizando. La descontextualización de los escritos del Nuevo Pacto. Cuando digo descontextualizar, ¿qué hace la gente? Entienda que lo digo cada vez que puedo. La Biblia no la escribieron para nosotros, no hablaban español, no fue nuestra cultura, no comían arroz, no comían frijoles, no comían tortilla, no comían yuca, no conocían la piña, no conocían el cacao. Cuando nosotros estamos hablando del tiempo bíblico, estamos hablando 2000 años atrás, en una región llamada el Medio Oriente, donde había una cultura, una idiosincrasia, un idioma, unos conceptos totalmente ajenos a los que manejamos hoy. Los nicaragüenses una vez me debatieron que el lago de Nicaragua era el lago más grande que había en América Latina. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron a los nicaragüenses, ¿sí o no? Y el nicaragüense sale diciendo de que el lago de Nicaragua es el más grande de América. Y yo le demostré que el más grande está en mi ciudad. A mí me enseñaron que el puente más largo que hay es el de mi ciudad, que era el más largo del mundo, hasta que llegué a Miami y me di cuenta de las 7 millas. A cada quien, cuando le forman algo, se le crea desde niño que eso es así. Y esto lo hemos visto en la tradición de la celebración de la Pascua. A través de la historia, la descontextualización del relato bíblico y adaptado a las necesidades religiosas de los siglos 3, 4 y 5 en adelante, y luego surge una transformación en el siglo XIII cuando los protestantes hacen otra reforma y se reinventan otra forma para no separarse del judaísmo, ahora es para separarse del catolicismo. Porque el cristianismo del siglo III trató de cambiarlo para hacer el monopolio, para que todo quedara en control de los concilios. Y así caminaron. Entiendan que los evangélicos no existían hasta el siglo XIII, XIV, XV, por allí, que empezaron a aparecer evangélicos. Que no se llamaban los evangélicos, se llamaban los protestantes, los luteranos, los anglicanos, los metodistas. Empiezan a aparecer en el siglo XIV, XV, XVI. Los evangélicos pentecostales aparecieron en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII.
O sea, que en el siglo X no habían evangélicos pentecostales. Porque los pentecostales creen que ellos nacieron en Hechos capítulo 2. Está apretada la cosa ahí. Pensar que un pentecostal, la iglesia pentecostal, que los pentecostales de hoy es la continuación de Hechos capítulo 2, hay que tener mucha fe para creer eso. Y estoy diciendo esto no para atacar a los pentecostales, no me malentiendan. Es para colocar cada cosa en su sitio y en su lugar. Porque hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar ¿dónde? En su lugar. Entonces históricamente nosotros tenemos que poner las cosas donde van. En el siglo III. Porque la iglesia del siglo III no estaba fundamentada en la iglesia del siglo I. No se fundamentó en la iglesia del siglo I tampoco. Los creyentes gentiles del siglo III se separaron de toda remembranza y semejanza que tuviera que ver con el judaísmo del primer siglo. Y en esa separación, cuando estoy hablando del siglo III, estoy hablando de 300, 400 años, ¿saque cuenta? No estamos hablando de 3 días, de 3 años. Estamos hablando que cuando se realizó el concilio de Nicea en el 325, después de Yeshua, estamos hablando de 325 años. Visualiza eso en años. A ver, los norteamericanos de American Citizen. ¿Cuántos años tiene la nación de los Estados Unidos de constituida como una nación soberana? Hay que quitarle la ciudadanía a toda esta gente. ¿Cuánto? Porque aquí hay gente que estudió aquí, los que estudiaron aquí. No lo saben. Y debe decir, ay, can you see? No ven, no, yo no veo las estrellas parpadeando, ¿no las ven? Oído, América tiene 500 años que se redescubrió, dicen ahora, porque antes era el descubrimiento, ahora le llaman el reencuentro entre dos mundos. Pues ya la gente esa estaba de este lado aquí, antes que llegaran los españoles. Ya tenían civilización, cultura, matemática, ciencia, astronomía, medicina. Tenían todo eso allí. Entonces fíjense que es interesante, si América tiene 500 años y entre Yeshua y el concilio de Nicea hay 325, está lejos la cosa. Para el 325, una de las pautas que hicieron la iglesia gentil fue separarse rotundamente del conocimiento y de su madre, que era Israel. Entienda, Israel no es la unigénita. Israel es ¿quién? La primogénita. Cuando en la Torah se dice unigénita, ¿cuántos son? Uno solo. Cuando se dice primogénito, es el primero entre varios. Israel en la Torah nunca se le llama la unigénita. Se le llama ¿qué? La primogénita. Y como es la primera nación que Hashem escoge, todas las demás sí son hermanas, pero Israel sigue teniendo la preeminencia. Pues la preeminencia se lo quitaron en el siglo III, o trataron de quitársela. Y dijeron que por cuanto los judíos habían matado a Yeshua y por cuanto lo rechazaron y lo negaron, ahora nosotros somos el albacea. Los administradores espirituales, somos los judíos espirituales, los que administramos ahora los bienes que a Israel le fueron quitados y le fue delegada a la iglesia gentil. Y yo pregunto, ¿dónde dice en la Biblia eso, que eso es así? Y ese es el punto mío de debate con los movimientos del siglo XXI y del siglo XX. ¿Dónde dice que eso iba a suceder así? Porque cada vez que me sacan un versículo está totalmente fuera de contexto. El descontextualizar los escritos del Nuevo Pacto nos ha llevado a sacar las conjeturas no bíblicas de las festividades bíblicas que Adonai estableció como estatuto perpetuo. Repita conmigo, estatuto perpetuo. Si es perpetuo, alguien dijo una vez que era perpetuo hasta que Yeshua llegó. Que Yeshua lo cambió. Porque el fin de la ley es Cristo. Y como vino Cristo, la ley se acabó. Cuando nosotros analizamos
Cuando cada lector de hoy, cuando lee el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como le llamamos a hebreos, sobre la fiesta de la Pascua, créamelo, el 99% de los lectores que están fuera del contexto bíblico hebreo, le queda vedada una información cultural y religiosa del judaísmo del primer siglo por no saber el trasfondo. Cuando usted leía hace años atrás, leía el Brit Hadashah y leía el Nuevo Testamento, ¿qué veía? La Santa Cena. Y los católicos ven la comunión. Y los testigos de Jehová ven el memorial. Cada quien ve en él lo que le enseñaron que tenía que ver ahí. Cuando yo fui a Disney hace muchos años, cuando fui a Annie, yo tengo un problema con la vista. Yo estoy ciego, tengo la alta quemada y la baja y la corta también. O sea, lo mismo da si tan lejos, tan cerca, no lo veo bien. No se preocupe. No voy a ver igualito feo. Pero tengo un problema con los ojos, que a mí los ojos me impresionan mucho. A mí se me puede olvidar un nombre, pero una cara nunca jamás se me va a olvidar. Y tengo un problema con la vista, que a mí la visión me impresiona mucho cuando veo cosas. Y en Disney sabemos que hay unos aparatos que son 3D, 4D y todos los D esos que hay. Y yo me meto en esos aparatos porque mis hijos me llevan. Y me monto, pero usted no sabe lo mal que lo paso. Porque aunque esté sentado en el piso y sé que el piso no se mueve, cuando aquella cosa se va moviendo, yo grito porque pienso que estoy montado en la montaña rusa y lo que estoy en el piso sentado. Y si el carrito corre para acá, yo me tiro para acá y pego gritos. Y si el carrito va para allá, yo grito y pego gritos. ¿Por qué? Porque visualmente me afecta. Pero ¿qué pasa? Que un día fuimos, usted sabe que yo soy aracnofóbico, los que no lo saben ya lo saben. Soy aracnofóbico, le tengo fobia a las arañas. Y un día me llevaron a Animal Kingdom y había una cosa ahí que se llama, no sé, los insectos. Y hay que ponerse lentes. Porque si no te pones los lentes, no vas a poder ver todo lo que ellos te quieren mostrar. Pues la realidad es que es así. En la Biblia hay gente que le pusieron lentes 3D para que vieran lo que ellos querían que tuviera y no lo que la Biblia dice. Y suena duro lo que estoy diciendo. Cada quien fue a la Biblia y con ella ha hecho una interpretación particular y la ha enseñado como una verdad. Y los que nunca leyeron la Biblia, pues se dieron cuenta que no tenían nada que ver. Recuerde que muchas de las fiestas fueron rellenadas de tradiciones rabínicas con el propósito de hermosear la festividad. Nosotros sabemos que en la Torá hay cosas específicas, simples. El 14 de Nisan sacrificarás al cordero y comerás hierbas amargas y pan sin levadura. Eso es todo lo que nos dice que debemos hacer en Pesaj. No hay más nada en la Torá. Entonces, rabino, ¿y de dónde cantamos el jalel? ¿De dónde tomamos el vino? ¿De dónde comemos huevos? ¿De dónde ponemos perejil? ¿Habrá puesto perejil? ¿Habría perejil en los tiempos bíblicos? ¿De dónde sacamos el agua con sal, el maror, el jarroset? El jarroset. ¿De dónde sacamos todo eso que está en la tradición? Porque en la Torá escrita no está. Y aquí es cuando es importante nosotros poder entender que una de las cosas que debemos saber con respecto a la fiesta de Pesaj, que está en el capítulo 12, es que Adonai mandó a cada año que todo hombre debería comparecer ante esta festividad. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 17, dice lo siguiente: 3 veces al año te presentará todo varón delante de Adonai, el Eterno. Y este mismo mandamiento lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que él escogiere. ¿Cuándo? ¿Cuándo había que ir a celebrar? Porque dice 3 veces al año, pero ¿en qué temporada? Dice: en la fiesta de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías.
Cuando nos hablan de los panes sin levadura, sabemos que nos están hablando de dos fiestas que están en una. Porque la Pascua, Pesaj, es una cosa, y la fiesta de los panes sin levadura es otra. Y la fiesta de las primicias, que va después, está ahí junta, y juntamente en ese tiempo también contamos el Omer. En el tiempo de la fiesta, la gente piensa que las panes sin levadura y Pesaj es la misma cosa. No, no es lo mismo. No es igual. Son dos festividades diferentes, que están unidas, pero son dos festividades diferentes. La Torá nos enseña que cuando nos está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, la gente estaba obligada a venir en la medida de la posibilidad de subir a Tierra Santa. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro Guerra de los Judíos, nos cuenta cómo un hombre llamado Gessius Florus pidió al sumo sacerdote que calculara el número de los corderos que se ofrecían para el holocausto en Jerusalén en la Pascua. Y usted dirá, ¿cómo calcular los corderos? Porque la gente no termina de entender que una cosa es el Pesaj de la noche y otra cosa es la Hagigá, que es el cordero del día festivo. Lo hemos enseñado muchísimas veces. Éxodo capítulo 12 nos habla del cordero que se mataba y se comía en la casa. Pero vaya conmigo por favor al Número capítulo 29. Perdón, Número capítulo 28. Número capítulo 28, versículo 16. O sea, en el capítulo 12, ¿qué se hacía? El padre de familia agarraba el día 10 el cordero, lo separaba, lo examinaba por 4 días, y luego cuando llegaba el 14, había que matarlo el 14 para entrar en el 15 en la festividad, ya con el cordero matado y asado, para sentarse a comerlo, y el 15 se comía en la noche. Que podía caer, el Pesaj puede caer cualquier día de la semana. Después te lo cambiaron y te dijeron que tiene que ser el viernes obligado. Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Pero la Pascua cae cualquier día de la semana. Porque lo que tiene que caer es cuando. En la Torá dice que tiene que caer el viernes. El viernes no importa. ¿Cuándo nosotros celebramos el Shabbat? Shabbat no es sábado. Que con eso es una lucha todo el tiempo. Shabbat no es sábado. Shabbat significa parar, cesar, reposar. Y que el día que nosotros cesamos y paramos y reposamos, ¿qué día es? El séptimo día. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día, Yom Hashvi'i, cesarás. No dice que es Shabbat, dice cesarás. Si lo pones en español es para. El día séptimo tienes que parar. Por eso Shabbat no es sábado. Sábado viene Saturno, que hoy le llamamos sábado porque es la forma coloquial como la conocemos, pero el origen de esta palabra viene de Saturno, como domingo viene del día del sol. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua. Entonces, como uno ve Pascua, ¿qué piensa? Que esta Pascua es la misma de Éxodo 12. ¿Sí o no? Porque como dice Pascua, pues esta Pascua es la otra Pascua, es la misma Pascua, porque aquí hay una Pascua, ¿sí o no? Sí, pero no. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días, se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que esta no es la Pascua? La Pascua de la noche. Porque la Pascua de la noche, ¿cuántos estaban reunidos?
No, yo no estoy hablando de Yeshua, estoy hablando de la Pascua. Ustedes son muy Yeshua-céntricos. Yo les hablo al diablo y dicen, pues Yeshua lo destruyó. Y les hablo de la que no, porque estoy aquí en Éxodo, estoy en Éxodo. El día 14 se mataba quiénes eran los que tenían que comer en la casa. La familia, que podían ser ¿qué? Un núcleo cerca de papá, mamá, los abuelos, los hijos, la yerna, los nueros y los nietos. ¿Verdad? Poca gente. A ese grupo no se le llama Mikra Kodesh. En la Torah, cuando se llama Mikra Kodesh, es que se llama a todo el pueblo para que vaya al templo. Cuando usted va al capítulo 29, y a los 15 días del mes, la fiesta solemne de los 7 días que comerán panes y levadura, en el primer día será que, en español dice, santa convocación, pero el hebreo dice, Mikra Kodesh. Esta palabra será una santa convocación. Ninguna de obra de siervo haréis y ofreceréis como ofrenda. Y fíjense, habla de Mikra Kodesh y ahora menciona la ofrenda. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Adonai 2 becerros. Esto no se hace en la casa. ¿Dónde se hace esto? En el tabernáculo. Entonces el capítulo 29 no está hablando de la Pascua que se celebra en la casa, porque si hoy fuera Pesach, no tuviéramos que comer hoy en la noche. Pero en la mañana, a lo que se abrió la puerta del templo, había que ir al templo a celebrar ¿qué? La Pascua festiva, la Hagigá, el sacrificio comunal de todo el pueblo de Israel. Tenía que ir al templo a celebrar el festival de la Pascua. Pero cuando yo veo Pascua, siempre pienso que la Pascua es de la noche. Porque en esta Pascua, en la Pascua de la noche, no se ofrecen holocaustos a Adonai, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año, serán sin defecto, una ofrenda de harina amasada con aceite de 3 décimas. Nada de lo que está ahí tiene que ver con lo que se hace en la noche. Son 2 cosas totalmente diferentes. Pero si yo no entiendo esto, ¿cómo voy a entender lo que pasó en los evangelios? Si yo no entiendo esto, ¿cómo voy a entender lo que dice Juan? Juan dice que llevaron a Yeshua al pretorio y que los sacerdotes no quisieron entrar al pretorio porque no querían contaminarse, porque luego tenían que ir a comer la Pascua. Pero ¿cómo si Yeshua ya la había comido la noche anterior? Porque la gente te dice, no, es que Yeshua la celebró en el calendario esenio. Que es cierto, los esenios tenían otro calendario, se inventaron otro calendario, que no era el que seguía todo Israel. Pero la gente, para tratar de resolver el problema de Juan, que Juan dice, pues Yeshua la noche anterior comió la Pascua, ¿sí o no? A la medianoche salió de ahí, fue al Monte de los Olivos, se lo tuvieron toda la noche juzgándolo, llevándolo para Caifás, para el otro, y al amanecer lo llevaron a Poncio Pilato. Y dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y la gente dice, pero si a la noche anterior se la comió, no puede ser. Y entonces, como la gente no va a la Torah, porque como la Torah ya no sirve, está abolida, no tiene información, está caducada, pero cuando yo voy a la Torah me doy cuenta que Yeshua cumplió Éxodo 12 y que al otro día estaba todavía dentro de la festividad de la Pascua, y en ese día fue cuando él muere. Mire qué interesante esto acá. Cuando cuando Gessius Florus le pidió al sumo sacerdote que calculara el número de los corderos que se ofrecían para holocausto, no está hablando del cordero de pesa de la noche, porque los holocaustos no se pueden comer en casa. Los holocaustos, los olamín, había que sacrificarlos en el templo y ofrecerlos en el templo, y era una ofrenda que no se comía. Los holocaustos, los olamín, no se comían. Todas las demás ofrendas y los sacrificios se comían en el templo, y había que picar y darle una parte a los sacerdotes. Los holocaustos no se comían. ¿Qué hacían? Dice, es una ofrenda que es totalmente quemada. No se podía sacar nada para darle a los sacerdotes ni a los levitas.
todo el animal, el cordero, el animal que fuera, era tirado en el altar y se consumía allí en olor fragante ante el Eterno. Por eso, cuando usted viene allí, cuando Jesús Florus le pide a los sumos sacerdotes que calculen el número de los corderos que se ofrecen para holocausto, está hablando no del viernes del Pesaj que se celebra por la noche, sino del que se celebra por el día. Porque si anoche fue Shabbat, oye, ¿qué? Hoy no es domingo, hoy es Shabbat todavía. Si anoche fue Shabbat, oye, ¿qué? Pues hoy es Shabbat, todavía no ha terminado. ¿Cuándo termina el Shabbat? ¿A qué hora empezó el Shabbat anoche? 5:28. No empezó a las 5:28. Sabemos que los rabinos adelantan un poquito. Pero cuando termina el Shabbat, no termina a las 5:28. Porque el 5:28 fue para adelantar, para no violar el encendido de las luces. Cuando termina el Shabbat, no puede terminar a las 5:28. Porque estaríamos todavía en el Shabbat. Es del 5:28, media hora más. Y entonces cuando el Shabbat termina, por eso que los ortodoxos dicen una hora después, por si apartar seguro. Una hora más. Ahora, yo no sé usted, pero mire, aquí nosotros nos quedamos hasta las 10 de la noche a veces. Porque hay gente que está como que ya ponchó en el trabajo, ya ponchó en el Shabbat. Usted sabe cuando usted está en el trabajo y está loco que se vayan las horas. Y usted está loco con la cosa, que Dios mío, que este día está largo, pero ¿por qué? Están en el Shabbat con la tarjeta para como que están locos para ponchar e irse otra vez al mundo secular. Yo en lo personal prefiero quedarme 2 horas más en el espíritu estudiando Torah, aprendiendo Torah, porque hay gente que quiere volver al mundo secular, yo no. Hay gente que están aquí y están pensando lo que van a hacer mañana o el lunes. Yo soy, como dice Primera de Celia Cruz, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Hay gente que le gusta ir al trabajo, a mí no, aunque este es el mío. Cuando me llaman por teléfono, padre, amado, que no sea un enfermo, que no sea un problema matrimonial, no sea un problema con los hijos, que me inviten a comer, que me inviten a almorzar. Ahora mismo le estoy llamando para decirle que me dé el teléfono del hermano fulano que necesito. Ah, bueno, aquí está el teléfono. Si yo no entiendo lo que está pasando en Éxodo capítulo 12 y Éxodo capítulo 20 y Número capítulo 29, no voy a entender lo que pasó con Yeshua. Y ese es el problema que tenemos. Al quitar la Torá como base interpretativa, porque en el Nuevo Testamento no había Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no podía leer su propia carta. Busquen en mi carta que yo te escribí ahí una, búsquenlo. O lean Pedro. No había un Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento. En el Brit Hadashah no había. Por eso usted casi nunca va a ver, solamente creo que hay una sola mención donde Pedro habla de Pablo y dice que las cartas de él son difíciles de interpretar, de entender. Pero no es que esa carta estaba en un canon nuevo testamentario. Porque siempre me gusta explicarle a la gente que el Nuevo Testamento, como libro religioso canónico, aceptado y codificado, se empezó a codificar 380 años después de Yeshua. Si la base de una interpretación no está en la Torá, entonces voy a hacer con el Nuevo Testamento lo que yo quiera. Por eso usted oye gente diciendo que en el cielo vamos a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque lo leyeron sin leer la ley del levirato que está en la Torá. Porque cuando dice un hombre se casó con la mujer, se murió el hombre, pues vino el hermano, se casó con ella, vino el hermano, y se murieron todos y se murió también la mujer. En la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Y como la gente no va a la ley del levirato que está en la Torá, ¿qué es lo que empieza a hacer? A interpretar el Nuevo Testamento aislado de lo que está en la ley del levirato. Porque la ley del levirato es eso, ¿no? Que cuando el esposo moría y no tenía descendencia, el hermano tenía que... ¿Y dónde está eso registrado? Está en la Torá. Yo tengo que ir a la Torá para entender eso, No, es que en el cielo no vamos a tener cuchi. En el cielo vamos a ser como los ángeles, que no tienen cuchi. Ah, ¿no? Me quedo entonces.
Pero ¿qué ahí dice? No, ahí no dice, estás leyendo mal. Te pusieron unos lentes como los de Disney, para que pusieras ver en tridimensional lo que Disney quería que tú vieras. Y con esos conceptos se han hecho teologías. De hecho, yo siempre lo digo, y lo digo como una mención. Cuando usted va a los relatos de la Pascua, las casas editoriales le acuñan cosas como que institución de la cena del Señor. Pero cuando usted lee el relato, lo he enseñado muchas veces, ¿de qué está hablando? De Pesaj. O sea, cuando llegó la noche, Yeshua se sentó a la mesa a comer la Pascua con sus discípulos. No le llamó Santa Cena, ni comunión, ni Eucaristía, ni nada. ¿Por qué los católicos le llamaron Eucaristía? La gente no sabe. Yo creo que ni los católicos saben. Yo digo, los católicos me refiero a la gente común, no a los líderes. Me imagino que los líderes sí, pero la gente del pueblo creo que no sabe ni qué significa la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracia y está en la Biblia, para que lo sepan. La palabra Eucaristía está en la Biblia, está en griego, pero lo que significa es acción de gracia. Pero tú sabes que cuando dice que Yeshua dio gracia, el griego dice que hizo una Eucaristía. En griego, dio gracias, pero no tiene que ver con los alimentos, no tiene que ver con la Pascua. La Pascua es otra cosa. Mire qué interesante. ¿Sabe cuántos corderos se sacrificaban como holocausto? No en la noche de la noche de la Pascua, sino de la fiesta del día, de la Hagigá. 256.500 corderos en el día. Ese fue el dato que sacó Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador del judaísmo del primer siglo. Flavio Josefo fue testigo de la destrucción del templo en el año 70. Es gracias a Flavio Josefo que sabemos lo que pasó en la destrucción del templo. 250, el total contabilizado era de 256.500, ya que cada cordero debía compartir entre un grupo de 10 personas, lo que sugiere que en Jerusalén para ese entonces había una multitud de 2.565.000 personas. La celebración de la Pascua no es una celebración que estamos llamados a celebrarla cuantas veces querramos hacerlo. Dentro de los movimientos católicos, que no es el único, no es el romano, se celebran todos los días y los fines de semana. Dentro de los movimientos protestantes varían los movimientos protestantes, cada uno tiene su propia forma. Hay quien los hace dominical, hay quien los hace mensual, hay quien los hace cada 3 meses, hay quien los hace cada 6 meses, y hay otros grupos minoritarios como los testigos de Jehová, que lo hacen una vez al año. No, los testigos de Jehová son los más cómicos que hay. Ellos solamente ven la copa pasar y ven el pan pasar, pero no lo comen. Está solamente exclusivo para los de la Watchtower. Los 144.000 escogidos, que estos se van republicando, ¿cómo se llama? Heredando de generación en generación. Cuando se murieron los primeros 144.000, vinieron otros que nacieron. Y cuando se mueren estos, vienen otros, y ahí van. Siempre hay 144.000. Y ellos pasan la copa, pero no la toman. Ven el pan. ¿Y cómo cumplen aquello que está escrito? Tomad, comed. Tomad, bebed. Pero cada quien armó su negocio como pudo, como lo entendió. Oído, yo estoy convencido que no lo hicieron con mala intención. Lo hicieron por desconocimiento. Porque si hubiesen ido a la Torá, lo hubiesen entendido perfectamente. Nuestros hermanos evangélicos lo hacen una vez al mes y cuando se acuerdan. Y siempre es un domingo por la mañana, casi siempre. Por ahí un domingo en la noche, una actividad especial, pero por lo general se hace un domingo en la mañana, o el día más importante lo hacen por la mañana.
el santo desayuno en vez de la santa cena? Porque como voy a hacer la santa cena en la mañana, ¿no? Si a mí la hermana Lisset me invita a un santo desayuno, voy en la mañana, no voy en la noche, ¿verdad? Y si me dice, lo voy a invitar al rabino a una cena, yo no llego a las 7 de la mañana a comer. Pero la gente no analiza eso. La gente dice, no, voy a la santa cena el domingo en la mañana. Una vez le digo a mi mamá, no, voy porque hoy hay santa cena. Dice mamá, pero son las 9 de la mañana. Mami, tú no entiendes, porque decimos eso, les digo que no entienden, ¿no? Mami, tú no entiendes. Es que hoy vamos a recordar, es un recordatorio, es una cosa simbólica. Lo mismo da en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Lo importante es que nosotros aquí en el corazón lo recordamos. ¿O es que usted no oye esos argumentos? No, pero importa si es el Shabbat. No, todos los días son del Señor, todos. Todo lo importante es que yo lo haga. Bueno, pero es que tú no le puedes añadir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Y puedes hacer con la Escritura lo que a nosotros se nos ocurra. El momento más culminante del mes de Nisan es la cena pascual, propiamente elaborando un seder. ¿Y sabían ustedes que no había un seder establecido en el judaísmo del primer siglo? No había. Porque decir que el seder que estamos haciendo hoy es igualito que Yeshua, en la mesa de Yeshua no había huevo. En la mesa de Yeshua no habían sillas. Estaban en el piso, reclinados. Las sillas las inventaron después. No habían tenedores, había que comer con la mano. Por eso había que hacer netilá yadayim, lavamiento de las manos. Os dije al principio, los sabios se encargaron de añadir, de colocar en la fiesta, rellenar con tradiciones rabínicas con el propósito de hermosear la fiesta. ¿Qué era lo único que la Torah había establecido? Cordero, hierbas amargas y pan sin levadura, matzot. Pero hubo que hermosear la fiesta. Y fueron cosas que se le fueron añadiendo con los años, con los siglos, con las prácticas, con las creencias. Todavía hasta el siglo III se le debe la práctica ya finiquitada en el siglo III a Gamaliel II, el bisnieto de Hillel, que era el Nazí, el presidente del Sanedrín en ese tiempo. Gamaliel II, que era el hijo del Gamaliel de la Biblia, que era el bisnieto de Hillel, fue el que codificó parte y centró la tradición del servicio de Pesaj, porque todavía para el judaísmo del primer siglo, entienda que no todo el judaísmo tenía las mismas doctrinas. Como hoy todavía no las tienen igual todavía. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Si aquí hay alguien que no cree en la resurrección, ¿qué hacemos? ¿Lo expulsamos de la sinagoga, sí o no? No puede ser. Los fariseos creían en un Mesías Redentor, los saduceos no creían en un Mesías Redentor. Si alguien aquí no cree que hay un Mesías Redentor, ¿qué hacemos? Excomulgado. En el judaísmo no pensamos así. Ahí estaban, tú con tu loquera y yo con la mía. Ah, no, es que si no es como yo creo, estás mal. Si no es como yo creo, exacto ahí, checkmark. Tienes 30 cosas igual que la mía, estamos bien, queremos lo mismo. Si discrepamos en una, imagínense si yo tuviera que hacer un checkmark con mi esposa. Ah, se quedaron callados, ¿eh? ¿Hicieron su propio checkmark ustedes? Si yo tengo que hacer un checkmark con mi esposa, si estamos 100% de acuerdo, va a haber muchos X. La fiesta de Pesaj para nosotros tiene una gran remembranza. Porque la fiesta de Pesaj está llena de una serie de tradiciones que están en la tradición rabínica. Cuando yo veo a mis hermanos cristianos, cualquier multiforme de creencia, celebrando lo que ellos llaman la comunión, el memorial, la Santa Cena, la Eucaristía, como ellos le quieran llamar, el nombre que ellos le quisieron imponer, yo lo que veo es una fiesta de Pesaj.
Cuando los veo tomando vino, los veo cumpliendo una tradición rabínica del rabino Hillel. Y entonces hay alguien, bueno, pero es que nosotros tomamos vino porque Yeshua validó esa tradición. ¿Y dónde dice que Yeshua validó o desavalidó? Fíjense, nosotros sabemos que cuando terminó el Pesaj, los judíos, Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé y Yeshua cantaron una canción. ¿Cuál fue? El Jalel. Y yo pregunto, ¿y dónde está instituido en la Torah que tenemos que cantar el Jalel después que termine la Pascua? Hashem nos dijo que cantáramos al final del servicio. ¿Dónde dice la Torah que teníamos que tomar una copa de vino? La Torah no dice nada. ¿Dónde dice la Torah? Porque el Pesaj, la gente la comió. El Pesaj del Éxodo, ¿fue parado o sentado? Parado. Vuelvo y pregunto. El Pesaj del Éxodo, los judíos comieron el matzó, la hierba amarga y el pan sin levadura, ¿parados o sentados? Parados. Con las sandalias en los pies, con el bordón en la mano, con el cinto y comiendo rápido, porque a lo que Hashem dijera que había que salir. Sin embargo, la Biblia dice que Yeshua se sentó a comer la Pascua. O sea que Yeshua parece que contradijo eso. Pues si la Torah manda de pie, no van a faltar los locos que este año se van a meter las 3 horas de pie, pues yo dije eso. Mire, hay gente que hace cosas que se lo hacen de buenas intenciones. Me acuerdo Diego, que el primer Pesaj se metieron 7 días, solamente comieron pan sin levadura nada más. Porque en su inocencia leyó, dice, panes sin levadura, no se puede comer más nada que pan sin levadura. Se metieron los 7 días de Yom HaMatzot comiendo matzah con agua, matzah con mantequilla, matzah. Dice el rabino, lo único bueno que me pasó fue que bajé de peso. Pero qué fuerza de voluntad para comer 7 días matzah. ¿Usted sabe que eso casi un Yom Kippur? Eso casi un Yom Kippur. Entonces, oído, las buenas intenciones no son suficientes. Fíjese, para el tiempo de Yeshua, ya la tradición había establecido que había que sentarse. Porque antes comimos de pie porque éramos esclavos, pero ahora somos libres. Y por eso ahora comemos sentados o arrecostados como gente libre. Nos habla la Torah de que hay que decir una bendición antes de tomar la copa. No nos dice la Torah que había que decir una bendición antes de tomar la copa de vino. Pero dice la Torah, dice el Brit Hadashah, que Yeshua tomó la copa de vino y bendijo. ¿Qué dijo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei Pri Hagefen. ¿Por qué sabemos que dijo el Pri Hagefen? Porque él dijo, yo no volveré a tomar del fruto de la vid, que es Pri Hagefen. ¿Aló? Porque la gente lee y no termina de entender que cuando él dice, yo no volveré a tomar de esta copa hasta que vuelva otra vez, dice, del fruto de la vid. Cuando usted dice la bendición, la brajá, sobre el vino, usted dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei Pri Hagefen. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos bendice ¿con qué? Con el fruto de la vid. Pero la Torah nos dice que tenemos que decir una bendición. Y Yeshua es la Torah viviente, ¿sí o no? ¿Usted cree que Yeshua es la Torah hecha carne? Pues Yeshua puede haber dicho, esta oracióncita a mí me la quitan de aquí. Como hace gente loca en este tiempo. Como hace gente loca, no, esto no. Porque resulta que estos que llegaron hace 3 días saben más que los que tienen 4.000 y 5.000 años. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama arrogancia. Romanos capítulo 11 le recuerda a Rab Shaul, a los gentiles que habían llegado y se habían injertado, dice, que no te ensoberbezcas contra las ramas naturales, porque no eres tú quien sustentas a las ramas naturales, sino que son ellas las que te sustentan a ti.
Pero la arrogancia, y nosotros los latinos que somos una raza rara, gracias a Dios en vía de extinción, porque nosotros no las creemos que nos las sabemos todas, y las que no nos las sabemos la inventamos, pero nunca perdemos, porque aunque sea la empatamos. Entonces, más que tenemos que ver un debate, vean una discusión para que usted vea. La persona sabe que lo que está discutiendo ya la perdió, pero no se va a quedar callado y sigue, porque hay que ver que no. Es interesante poder notar que toda la celebración del Pesaj está llena de la tradición y oído, y Yeshua no se opuso a ella. ¿Dónde dice la Torá que había que hacer Netilá y Yagdai de la fiesta de Pesaj? En ninguna parte. Fueron los fariseos que instituyeron el lavamiento de las manos. ¿Por qué sabemos que Yeshua se lavó las manos? A mí me encanta, porque lo acabamos de leer en el Brit Hadashah, en Lucas capítulo 22 versículo 7. Yeshua dijo, va a haber un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Para qué era el agua? Para las libaciones, para los lavamientos. Síganlo y díganle que en esa casa es de comer. ¿Sabe qué? Es raro que un hombre en el tiempo bíblico cargara un cántaro. Para usted le parecerá normal que una persona lleve un cántaro de agua, porque usted no se crió en la cultura, pero eso no era trabajo de hombre, era trabajo de mujeres o de esclavos. Por eso usted va a ver que cuando Eliezer llegó allá a buscar esposa para Isaac, ¿quién salió a buscar agua? Porque la mujer era la que se encargaba de ir a recoger el agua, no un hombre. Entonces es raro ver a un hombre cargando, y Yeshua le dice, cuando vean a eso, péguensele atrás, y cuando lleguen díganle que en la Pascua. Ahora, interesante, porque se cree que ese individuo era de la secta de los esenios. Pero es raro, porque los esenios no celebraban la Pascua al mismo tiempo que los judíos tradicionales del primer siglo. Tenían otro calendario. No faltará que ahora se van a ir a buscar cuál será el otro calendario, porque la cuestión me parece que hay que llevarle la contraria al judaísmo. También a meterme ahora en internet, al rabino Google, a ver qué día, qué calendario tenía. Y después tú sabes, Dios me reveló que este calendario de los judíos está mal, que el que está bueno es el de los esenios. Porque así anda la gente jugando hoy. Porque nosotros a veces criticamos a nuestros hermanos cristianos por estas formas de profecías y de prácticas y de creencias totalmente, pero nosotros estamos cayendo, no en esas, pero estamos cayendo en otras. Y yo siempre he dicho que si usted como creyente no se identifica como un pueblo, usted lo que tiene es una secta llamada judía mesiánica. Usted tiene una religión como los testigos de Jehová, como los mormones, los adventistas, como los pentecostales, como los rosacruces, como cualquier otra. Porque no puedes desconectarte del pueblo. Tu fe no se puede desconectar del pueblo, porque a la final de tu carrera, ¿sabes qué? ¿Dónde vas a ir a parar? En la misma Jerusalén donde Yeshua un día caminó, murió, resucitó y vendrá nuevamente en gloria. ¿O es que te olvidó que Yeshua vuelve por el monte de los olivos? Tu conexión no es una cuestión solamente religiosa, y ese es el problema que tenemos con los desconectados, con los que están desarraigados. Hay gente que tiene savia pero desarraigada, y como no se alimentan de la savia natural que es Israel, terminan alimentándose de otra savia, de otros conceptos que no es lo que la Torah enseña. Por eso cuando la gente ve diciendo, bueno, pero ¿cómo es que Yeshua murió el 14? No puede ser, porque si Yeshua murió aquí, celebró la Pascua, tenía que morir la noche anterior. Porque como Yeshua lo matan el 14, pero él muere, o sea, el cordero se mataba el 14. No hay que matar a Yeshua el 14. ¿Quién dijo que había que matarlo el 14? ¿Yeshua murió en la Pascua, sí o no? Sí. Pues sí. Lo mataron entre las 2 tardes, ¿sí o no? Claro. Cuando el sumo sacerdote estaba haciendo las bendiciones y matando el último cordero de la tarde, a la misma hora, a las 3 de la tarde, que es la hora que matan al cordero de la Pascua, del sacrificio de la tarde, a esa misma hora Yeshua estaba siendo sacrificado fuera de la ciudad, en el Gólgota, en el Gulgolet, y ahí estaba muriendo por nosotros. Juan lo vio como un cordero, pero no venía Yeshua en 4 patas caminando. Y Juan cuando lo vio de cerca, Elohim Hanoseka Taja Olam, es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no estaba hablando que Yeshua era un animal.
que prefiguraba que de la misma manera que el Cordero de la Pascua iniciaba la redención, este venía a dar comienzo a la etapa de la redención. Y yo estoy convencido que de la muerte de Yeshua hasta el día de hoy ha empezado un proceso de restauración y de redención hasta que Yeshua aparezca plenamente en gloria y pueda poner a sus enemigos por detrás de sus pies y volver a colocar a Israel como cabecera de todos los pueblos. Porque yo voy a la Nueva Jerusalén, yo no voy a la nueva, no sé, a la nueva Nueva York, a la nueva Italia, yo no voy a ir a la nueva, al castillo de Buckingham, allá en Inglaterra. Yo espero, según su promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva voy a esperar que Yeshua aparezca. Fíjense, interesante el proceso de la tradición. Galletas de soda que tiene levadura, recordando algo que estaba asociado con los panes sin levadura. Una vez aquí en Miami oí algo así como que en tal congregación en la Santa Cena dan pan con café con leche, porque como esto es simbólico, pan con café con leche. De hecho, usted va ahora a algunas congregaciones, usted llega a las congregaciones y en los lobbies están colocando vino, quesito, para que cuando usted llegue se eche su traguito de vino, coma 4 quesitos, 3 aceitunitas y entra al servicio. Bueno, si no viene por la buena, por los borracheras lo traemos. Un sinfín de cosas que cada vez cuando las miramos estamos más lejos de lo original. Y hay un concepto que a mí me gustó muchísimo y se llama volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Porque entre más nos alejamos, más distorsionamos. El día 14 el cordero era sacrificado y el 15 era comido. Yeshua sacrificó el cordero el 14 y el 15 se sentó a comer la Pascua con los discípulos y siguió la tradición que seguía en ese entonces. Sentarse en el piso, lavarse las manos, meter la mano en un plato, con una copa hacer las bendiciones, tomar darle a que todos tomaran, hacer las bendiciones, recordar la liberación de Egipto, cantar el Alel, comer las comidas que estaban estipuladas para ese entonces, porque el tiempo de la redención había llegado. El Evangelio de Juan nos dice que muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Se podía entrar a la Pascua impurificado. ¿Los apóstoles habrán guardado la purificación? ¿Yeshua pudo haber ido a hacer las tevilot? Lo más seguro que sí. Es importante poder entender que para el festival tenían que regresar a la casa con el cordero sacrificado, el cordero de la noche, aprobado por el sacerdote para la fiesta de los panes sin levadura. Si hablamos con precisión, la Pesach propiamente, con su cena pascual, era la noche del día 15. Mientras que las fiestas solemnes de los panes sin levadura empezaban también juntamente el día 15 del mismo mes, durante 7 días hasta el día 21. Estas dos fiestas estaban inseparablemente unidas la una con la otra. Tanto en la Torá como en el Brit HaKadashá los trata como una. Y de hecho Flavio Josefo muy lógicamente se refiere a la Pascua como la fiesta de los 8 días. El doctor Alfred Edersheim, un judío creyente en el judaísmo, creyente en Yeshua, que creyó a finales del siglo XVIII, escribió a mediados del siglo XIX sobre la aparente incongruente de Juan, que dice: nuestro Señor no pudo haber participado en ninguna forma de cena antes de la cena pascual misma, en contra de la costumbre de los judíos, porque el único tiempo para participar de la cena de la Pascua era el día 15 por la noche. Dice además, la sugerencia
de que ese año el Sanedrín había propuesto la cena de la Pascua para celebrarla el viernes en la noche en lugar del jueves en la noche, como para evitar que el sábado siguiera en el primer día de la fiesta del Cordero Pascual, por lo tanto ese año hubiera comido el viernes. La noche del día que Yeshua fue sacrificado es una suposición carente de todo apoyo en la historia o en la tradición judía. Para mí, si yo quiero entender la Pascua de la que celebró Yeshua, tengo que entender Éxodo capítulo 12 y tengo que entender Número capítulo 28, versículo 16 en adelante. Porque ¿sabes qué? Yo creo que Yeshua murió en la Pascua. Y me encanta cuando el gran rabino de Galilea, aquella noche, reclinado sobre los almohadones, levantó la única copa que había y dijo, le dio a los discípulos, toman y beban de esta copa, porque yo no volveré a tomar de esta copa hasta que venga otra vez y la beba en el reino. O sea que cuando venga el Yeshua, vamos a seguir practicando las tradiciones. Porque la copa no está en la Torah. Pero Yeshua nos prometió que la copa que instituyó Hillel, que la copa de vino que instituyó Hillel, y que 100 años después él la está tomando y practicando y bendiciendo, él le dice a los discípulos, toman y beban, porque cuando yo vuelva otra vez y establecer el reino, aquí la vamos a volver a tomar la tradición. De hecho, sabemos por el profeta Zacarías que la Pascua, cuando lleguemos a la vida eterna, se va a seguir celebrando año tras año. Sabemos por el profeta Malaquías que la fiesta de los tabernáculos en la vida eterna la vamos a estar celebrando año tras año. Pero pensamos que ya eso se iba a acabar. Yo siempre me... ¿Qué cree usted que va a pasar en la vida eterna? Vamos a adorar, a cantar, dale. Conéctame que voy a cantar sin parar. Canta y canta y canta y canta y canta y canta día y noche, ¿no? Sí. ¿Y quién va a cuidar la tierra? ¿Y quién va a labrar la tierra? ¿Y quién va a ir al templo? Porque va a estar el Señor en su templo, ¿sí o no? No, la gente dice, no, pero ahí vamos a estar cantando y cantando y cantando y cantando. Adorando a Hashem todo 24 horas, toda la eternidad ahí. ¿Qué vida más aburrida esa, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué la gente llegó que vamos a estar adorando 24 horas, 7 días a la semana, 31 días, 12 meses al año? Porque no leyeron los profetas. Si hubiesen leído los profetas, se hubieran dado cuenta que Hashem dijo, y de año en año, y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, y de Shabbat en Shabbat, vendrán a adorar. Pero como quitamos la Torah, sacamos un invento de que la adoración. Termino diciendo, cuando digo que el cristianismo con su gran mayoría de escuelas ha formulado unos conceptos totalmente ajenos, no estoy atacando al cristianismo. Lo que estoy diciendo es que llegaron a esas conclusiones porque no se cimentaron en un libro que fue escrito en el judaísmo del primer siglo, de judíos, por judíos, para judíos. Pero era exclusivo para los judíos, no. Sabíamos que los gentiles también iban a formar parte de esta braja, pero para que cuando ellos entendieran el plan de la redención, fueran injertados en el olivo natural, alimentándose de la savia y de las raíces que son los patriarcas, de la savia que es la Torá, y vinieran a celebrar lo mismo que Israel había celebrado. Por eso, cuando venga la Pascua, no esté pensando en lo que cuesta el plato.
no esté pensando en la fiesta como una fiesta de cumpleaños. Entienda que ese día usted viene a agradecer porque lo que nadie había hecho por usted, Él lo hizo. Te liberó de la esclavitud, del pecado, y empezó en ti el proceso de la redención hasta que Él vuelva. Cuando Él vuelva, nos tomará y nos dirá: ven, bendito de mi Padre, en lo poco te he puesto fiel, en lo poco te he puesto y has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo de tu Señor. Puesto de pie, por favor. Tan importante era la Pascua que Hashem dijo 3 veces al año había que estar allí. Y teníamos que presentarnos sin las manos vacías. ¿Sabían ustedes que el cántico que cantamos ahora ya no tiene que esperar por un ángel que mueva las aguas? Eso sucedió unos días antes de una Pascua. Sucedió unos días antes de la Pascua. Yeshua iba camino a Jerusalén a celebrar la Pascua en Jerusalén. Siempre va a haber a Yeshua celebrando la Pascua en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, celebrar la Pascua donde yo lo escogiere. ¿Y por qué estos que están aquí, que se ponen a estar inventando cosas aquí en el mesianismo, deberían de agarrar esto, agarrar un avión y irse a celebrar a Jerusalén si quieren ser tan literales y guardar el texto tan exactamente como lo dice? Porque eso sí es literal. Las peregrinaciones, subir a Israel a celebrar la Pascua. Tengo amigos que han ido a celebrar la Pascua en Jerusalén y dice que es muy complicado porque no hay donde quedarse, todo se abarrota. Todo el mundo llega, igual que en los tabernáculos. Al Yom Kippur, algunos no van, pero a Pesach y a Sukkot se llenan Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo creo que el mejor lugar del mundo para celebrar Pesach es como termina nuestra Agadá. Nuestra Agadá dice: Leshaná Abba B'Yerushalayim, y el próximo año en Jerusalén. Dios del cielo y Dios de la tierra, que el próximo año sea en Jerusalén con Yeshua reinando. Tú, Yeshua, que eres el Cordero que quita el pecado del mundo, a ti servimos y a ti reconocemos como Mashiach ben David. No tenemos a otro Mesías más que a ti. Aunque el judaísmo levante otro Mesías y lo proclame y lo declare, nosotros seguiremos creyendo que tú eres aquel que está profetizado en las Escrituras y que cumpliste las Escrituras a cabalidad. Porque no tenemos a otro Mesías más que a ti, porque no creemos en otro Mesías más que a ti, no aceptaremos a otro Mesías más que a ti. Porque tú eres ese Cordero que limpió nuestras vidas, que cargaste sobre tu cuerpo el pecado aquel 15 de Nisan entre las 2 tardes y gritaste y dijiste: consumado es. Ya no hay nada que hacer. Gracias, porque no tengo que hacer nada para salvarme. No tengo que acumular méritos para salvarme. No tengo que obrar para salvarme. Gracias, porque ya me salvaste. Pero ahora, una vez salvo, voy a empezar a obrar y a hacer méritos para poder alcanzar la vida eterna. Te pido por favor que así como nos sacaste de la esclavitud egipcia, que nos ayudes a salir de este sistema podrido donde estamos. Que no permitas que nos quedamos en el mundo a tu regreso, sino que salgamos de este Misraim y entremos a la tierra prometida contigo. En el nombre de nuestro amado Yeshua Meshiach, concédenos a todos una semana buena, bendecida, con paz, con salud y con prosperidad.
En el nombre de Yeshua Adonai. Yevrejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja viguneja. Isha Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Shabbat shalom para todos. A las 4:30 el Beit Midrash. Los esperamos a todos para seguir compartiendo. Que Adonai le bendiga y Shabbat shalom.